a todos. Realmente les agradezco que hayan venido a acompañarnos. Ustedes saben que hoy la universidad está de paro y me parece bárbaro que los colectivos de los funcionarios y los docentes hayan trabajado con los organizadores de esta jornada para poder lograr esta cuestión. Yo creo que algo que hay que revivir es aquella consigna, obreros y estudiantes unidos y adelante. Creo que eso es fundamental. Fundamental que tome carne en nosotros esa consigna de los años 70. Buenas noches a todos y a todas. La Mesa Intersindical de Rivera quiere subrayar que el gremio de los funcionarios, el gremio de los estudiantes, el cura acá de Rivera, está con medidas sindicales. Que no las levantaron, simplemente toman esto como una tarea militante, entonces abrieron las puertas del Centro Universitario de Rivera a los efectos que podamos tener esta charla cuando hacen 40 años de ese trágico acontecimiento. Los otros días yo hablaba con un joven, un amigo de mi hijo, de estas cosas, de la lucha de aquellos años. Y cuando yo le trataba de dar la cantidad de gente que participó de una u otra forma en todo eso, él me dice, ¿pero cómo hacían para comunicarse? ¿No? Claro, porque en aquellos tiempos el Facebook no había, ¿no? Ni tampoco el mensaje de texto. ¿Cómo hacían para comunicarse? Entonces ahí me trajo a la memoria cantidad de historias, pero yo diría que miles de historias de protagonistas que no lo conocemos, que no sabemos, que protagonizaron, que ayudaron al proceso y a protagonizar todo esto y son anónimos, no los tenemos. Desde aquellos que al otro día mismo del golpe, cuando clausuraron los diarios, especial, y no quiero camisetear, pero digo, fue el hecho que clausuran el diario popular y ya a los 2 o 3 días ya estaba saliendo carta popular porque habían, yo no sé cuántas, pero supongo que decenas de imprentas por distintos lugares de Montevideo, incluso por el interior del país. Y cuando digo imprenta no se imaginan unas máquinas y unas cosas así de tremendo, y ahora eran así, un simple mimógrafo y muchos de ellos a manivela, con los cuales imprimían y se trataban de estar en contacto y comunicando con otros. Pero una cosa que yo quiero rescatar, y yo sé que también son esas cosas anónimas y que no se conocen, y que estos encuentros son ideales para hablar de eso. Y hay que hablar en femenino. Nosotros sabemos más o menos, conocemos, sabemos lo que ha pasado con mujeres que fueron presas, torturadas, violadas, más o menos desaparecidas, más o menos tenemos una idea aproximada. Pero hay miles de mujeres que de día para otro tuvieron que agarrar a sus hijitos y salir con ellos a buscarles pan, a buscarles comida, porque el compañero, el marido, estaba en cana, los años se llamaban cana. O otras tantas que además tenían que ir a buscar cuartel por cuartel a ver si encontraban al hijo mayor, que era obrero o era estudiante, y también fue reprimido y también estaba. Entonces, esas historias que no aparecen en las cronologías, pero esas historias formaron parte de todo ese proceso, de todo ese proceso, de todas esas cosas. Esos jóvenes que iban a lo que fue el hogar prácticamente de nosotros, la Universidad de la República, y allí encontrábamos obreros y encontrábamos trabajadores. Y yo no sé, no tengo mucha memoria, pero creo que debe de ser medio imposible, no debe estar registrado en qué momento y cuándo surgió lo que decía recién Mario, obreros y estudiantes unidos y adelante. Pero fue un símbolo de este proceso de lucha contra la dictadura. En esta actividad vengo exclusivamente de forma personal, no representando a ninguna organización política o social, así que los puntos de vista que dan son de vivencias personales y como toda vivencia personal es cejada, se ve exclusivamente de ese punto. Estoy en la universidad pero no hay ningún estudio académico. Aquí son simplemente pequeñas anécdotas personales que quizás y opiniones que con las que comparta además compañeros quizás se pueda juntar y hacer algunas cosas. Nosotros participábamos efectivamente en el movimiento sindical, en la fábrica habíamos entrado
en el 70, 7 días después de casar con la compañera Mari, nos casamos el 4 de abril y el 11 de abril entramos a trabajar. Hacía un año teníamos una hija, Tamara. Los dos éramos militantes, en aquel momento parte de la Juventud Comunista, y militantes gremiales en este caso. Como decía el Chumbo, las cosas se procesan en un tiempo. Efectivamente, los inicios, intentos de golpe de Uruguay habían comenzado con el 64, con los movimientos de Aguerrondo, el general Aguerrondo, que había intentado agrupar a determinados militares para darle el golpe. Ya en ese entonces el movimiento sindical toma resoluciones que las va reafirmando cada tanto tiempo. Y la resolución era que en caso de golpe de Estado se respondía con la huelga general y la ocupación de los centros de Estado. Esto no es una resolución exclusivamente a nivel de cúpula o de dirigentes sindicales. Esto es una resolución que se refrendaba centro por centro de trabajo. En cada centro de trabajo se hacían asambleas para refrendar. ¿Qué significaba esto? Que había una penetración muy grande en cada uno de los trabajadores de este proceso. Cuando en la noche del 26 de junio, por esa forma de comunicación, nos enteramos de que se iba a dar el golpe esa noche, me acuerdo que concurrimos a nuestros contactos a ver qué había, y esa noche Chico hacía poco se había mudado a una casa no quemada, y me acuerdo que nos fuimos a quedar en casa de Chico. Y nosotros estábamos, los dos trabajábamos en el turno de 6 de la mañana a 2. Teníamos, pensando que se hacían 3 turnos, de 6 a 2, 2 a 10 y 10 a 6 de la mañana. El turno nocturno siempre era más pequeño. Los dos turnos fuertes eran de 6 a 2 y de 14 a 22. Llegamos a las 6 de la mañana y yo no quiero la distancia, el tiempo, quizás habría, pero creo que no tardó más de 15 minutos en asamblea. Es decir, dieron el golpe de Estado, vamos a aplicar la resolución que ya habíamos tomado, y bueno, lo único que hicieron 2 o 3 compañeros más refrendar eso y ocupamos la resolución. Cuando se supo de la primera reunión del tipo golpista de unos coroneles y un general, eso era la influencia de Brasil, del golpe de Estado en Brasil que presionaba para que acá ocurriera lo mismo. Ahí se levantó la consigna, al golpe de Estado la respuesta de la huelga general. El golpe de Estado estaba en estado virtual, era una posibilidad. En el año 64, 65, 66, 67. No obstante, hubo aquella preocupación de llevarlo y discutirlo con los trabajadores. No en reuniones conspirativas, sino discutirlo con los sindicalistas, con los delegados, con los afiliados a los sindicatos, al punto que era una idea de una importancia estratégica, una importancia nacional enorme, y que era manejada por cientos de miles de personas que se habían convencido que una ruptura del sistema de la democracia política en el país era un peligro gravísimo para los trabajadores.